Hola amigos de YouTube, Super 8, Facebook, Twitter o cualquier otra red social de la que me estés observando. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y en esta ocasión te traigo el segundo capítulo de esta serie de videos con los cuales yo pienso explicarte a ti cómo funciona la física cuántica de una forma muy sencilla, utilizando analogías y conceptos de uso cotidiano para poderlo relacionar de una forma fácil, sin necesidad de enseñarte todas esas ecuaciones algebraicas con los cuales te explotaría la cabeza y no terminarías entendiendo nada. Sin más por añadir, comencemos. Recapitulando el video anterior, recordarán que la realidad se maneja de la siguiente forma. Tenemos la realidad objetiva, que es todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será, la podamos ver o no la podamos ver, y es la misma realidad para todas las personas. Por eso es una realidad general u objetiva. Posteriormente, tenemos la realidad relativa, que es cuando nuestros sentidos realizan una medición o una observación hacia el entorno o hacia esta realidad objetiva. Lamentablemente, como nuestros sentidos están muy acotados, tienen un rango de percepción lumínica muy corto, no podemos ver todos los colores, no podemos oír todos los sonidos, etc. Por eso la información de la realidad objetiva, al llegar a los sentidos, es filtrada y se convierte en realidad relativa. Posteriormente, cuando esta realidad viaja a nuestro cerebro a través del sistema nervioso, también surgen otros procesos en los cuales hay pérdida de información hasta llegar al cerebro. Una vez que los sentidos mandan la información hacia el cerebro la procesa, adaptándolo a juicios, arquetipos, sistema de creencias o toda esa información que anteriormente se ha almacenado ese ser humano o ese individuo. Para poder estudiar y explicar de una forma sencilla la física cuántica, me voy a ver obligado a utilizar una analogía. Esta analogía es conocida filosóficamente como el conflicto hombre-máquina, que expone lo siguiente: ¿en qué momento un hombre deja de ser una máquina o en qué momento una máquina deja de ser un hombre? ¿Cuál es la diferencia entre un procesador de silicio como el de las computadoras con un cerebro celular como el de los seres humanos? La respuesta es que no hay diferencia. Ambos cumplen su mismo labor, que es recibir, procesar, interpretar y enviar información si es necesario. Estas son las características que necesita un procesador para poder considerarse como un observador. Como te pudiste dar cuenta, nuestro cerebro cumple perfectamente con esa labor, porque es capaz de recibir información, como quedamos, nuestros sentidos reciben la información y posteriormente la envían mediante el sistema nervioso hasta nuestro cerebro. Después comienza el segundo paso, que es el procesamiento, que es cuando el cerebro interpreta esa información y la adapta al sistema de creencias de cada ser humano. Posteriormente, el tercer paso es la interpretación. Y aquí en la interpretación hay que dejar algo muy claro, que la realidad está dentro del cerebro del humano. Todo lo que nosotros pensamos que está afuera, toda la materia, los árboles, las casas, las personas, realmente es una interpretación que el cerebro humano está haciendo de toda esa información que se filtró desde la realidad objetiva hasta que llegó como información subjetiva ya procesada posteriormente. Quiere decir que el cerebro es el que se encarga de crear un entorno visual de la información objetiva que tenemos enfrente. Y nuestros sentidos, en vez de crear esa realidad hacia afuera, lo que están haciendo es recibir esa información de afuera hacia adentro
y adentro realizar la interpretación. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo que hacen las computadoras. Al igual que con nosotros, los sentidos de la computadora también reciben la información y la filtran de forma relativa. Esto es debido a que los dispositivos de entrada de una computadora también tienen limitado su rango de percepción lumínica, y mientras peor calidad tiene el producto, más acortado está. Estos sentidos o dispositivos de entrada envían la información al procesador o cerebro, pero en vez de utilizar un sistema nervioso, utilizan una placa base que es igual de compleja. Tiene sus dispositivos bus, que son los que se encargan de llevar la información a través de la placa. Pasan por otros dispositivos, como puede ser la memoria RAM, y posteriormente llega al procesador. El procesador interpreta esos pulsos de energía con información mediante sus nanocircuitos que se encuentran dentro de esta plaquita. Como les comenté anteriormente, el procesador detecta esta información utilizando un algoritmo binario de ceros y unos, donde realmente el 0 significa un circuito cerrado y el 1 significa el circuito abierto. Este procesador trabaja con ese 0 y 1 para poder interpretar toda la información que reciba, adaptándolo primero a un código nanodecimal, hexadecimal o un código ASCII, que ya es un código con el cual se identifica cualquier computadora. Como podemos concluir, un observador puede ser tanto nuestro cerebro, como un procesador de silicio, o un chip de cualquier máquina que utilicen los científicos para poder realizar sus mediciones. Una vez explicado qué es un observador, te voy a decir por qué sí es posible utilizar la analogía del hombre-máquina. Esto se debe a que los avances más actuales y modernos de la ciencia se basan específicamente en dos ramas que nos llevan a concluir de que la realidad realmente es así, que es la neurociencia y la computación cuántica. Si unimos ambos conocimientos, vamos a llegar a una interpretación de la realidad más objetiva y más apegado a lo que es la realidad realmente. Pero para eso, ahora voy a pasar al siguiente tema. ¿Qué es la información? Muy superficialmente, la información son pulsos de energía que pueden ser interpretados por cualquier procesador mediante un código binario. Esto no quiere decir que la información viaje en formato binario, que es 0 o 1, sino que viaja como 0 y 1, o sea, los dos a la vez. Esto es posible mediante un principio de la mecánica cuántica que se conoce como superposición cuántica. La superposición cuántica es la capacidad de un fotón de estar en dos o más estados a la vez, en su estado de información o en su estado de partícula. Ahora que quedó claro el video anterior, la realidad objetiva es la realidad de las ondas, porque estas ondas son independientes a una observación. Exista un observador o no exista, esas ondas siempre van a estar ahí, fluctuando en superposición cuántica, esperando ese colapso de la función de onda. Conocemos el experimento del gato de Schrödinger, de que si metemos a un gato a una caja, junto con una botellita de veneno, y cerramos la caja, nosotros no sabremos si ese gato ya tiró el veneno y se está muriendo, o si sigue vivo como si nada. Ese estado se conoce como un estado de incertidumbre o indeterminación, y solamente se puede determinar hasta cuando hay un colapso de la función de onda, que es cuando abres la caja y observas qué hay adentro.
En este caso, el funcionamiento del fotón es igual. Si nosotros no lo observamos, el fotón va a permanecer en su aspecto ondulatorio, en superposición cuántica, en la estructura del vacío. Pero cuando nosotros observamos dicho fotón, ese fotón colapsa y dicha energía e información salta desde el vacío cuántico en forma de partículas virtuales, generando un modelo tridimensional que se conoce como partícula. ¿Cuál es la diferencia entre la computación cuántica y la computación normal? Y te lo voy a resumir muy breve. Y es que, mientras la computación normal interpreta la información con estos procesadores mediante 1 y 0, la computación cuántica interpreta esa información como 1 y 0 a la vez. Quiere decir que un procesador cuántico es capaz de interpretar la información en superposición cuántica. Esto le permite muchas ventajas que ya voy a aclarar en un futuro, no se desesperen, pero sí quería dejar ese punto muy claro. Este capítulo estuvo lleno de información. Si no te queda claro al primer video, vuélvelo a repasar, no pierdes nada, y pues nos vemos en el siguiente capítulo, que yo creo que va a ser más interesante que este.